Buenos días, profesora Tatiana. A continuación expondremos el cuestionario referente al encargo número 1 sobre norma ISO 19011-2018, integrado por Sebastián Ayersun y quien les habla, Sara Nisoto. Bueno, aquí a continuación el desarrollo de las preguntas. Pregunta número 1 es: ¿qué tipo de norma es? Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión es una norma internacional desarrollada de la Organización Internacional de Normalización que se refiere a la ISO, que establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Pregunta número 2 es: ¿cuál es su objetivo? El objetivo de esta norma es guiar a los auditores para ejecutar las auditorías, especialmente para auditorías internas y auditorías de segunda parte. La nueva versión provee orientación hacia las auditorías de sistemas de gestión. Pregunta número 3 es: ¿cuáles son los tipos de auditoría? Bueno, estos son 3. Primero, auditoría de primera parte, que se refiere a auditorías internas de una organización. Auditoría de segunda parte, esta se refiere a auditoría de los proveedores externos y auditorías de otras partes interesadas. Auditorías de tercera parte serían las auditorías de certificación o acreditación, auditoría legal, reglamentaria o similar. Pregunta número 4 es: ¿cuál es la estructura de esta norma? Bueno, primero se comienza con el alcance, que este proporciona una guía para auditar sistemas de gestión, incluidos los principios de auditoría, cómo manejar un programa de auditoría y la realización de auditoría del sistema de gestión, así como orientación sobre la evaluación de las competencias de las personas involucradas en el proceso de auditoría. Número 2, que se refiere a la referencia normativa. Para esta no hay referencia normativa en este documento publicado por la ISO. El número 3 es el término y definiciones. Para fines de este documento se aplicarán los siguientes términos y definiciones, como efectividad, desempeño, proceso, requisito, evidencia objetiva, auditoría combinada, auditoría conjunta, programas de auditoría, entre otros. Número 4, que se refiere a los principios de auditoría. La auditoría se caracteriza por la dependencia de una serie de principios. Estos principios deberían ayudar a que la auditoría sea una herramienta efectiva y confiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre cuál una organización puede actuar para mejorar su desempeño. La orientación dada en las cláusulas 5 a 7 se basa en los siguientes principios. A. Integridad, la base del profesionalismo. B. Presentación justa, que es la obligación de informar veraz exactamente. C. Debido cuidado personal, que es la aplicación de la diligencia y el juicio de la auditoría. D. Confidencialidad, seguridad de la información. E. Independencia, que es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. F. Enfoque basado en evidencia, el método racional para llegar a conclusiones y auditorías fiables, reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Y Y. Enfoque basado en el riesgo, es un enfoque de auditoría que considera riesgos y oportunidades. Número 5 es el programa de auditoría. Este corresponde al auditor líder designado por la organización, y el programa debe establecerse considerando si se auditará uno o más sistemas de gestión. Con la estructura del nuevo nivel de las normas es más fácil auditar múltiples sistemas de gestión en la misma auditoría. Por eso la existencia del programa de auditoría variará depende del tamaño y la complejidad de la empresa, así como también considerando cada uno de sus procesos a la vez sus riesgos, oportunidades y la madurez del mismo sistema. No se auditará de igual forma una empresa que tiene 10 años certificada bajo un estándar a una que tiene 6 meses. Esta nueva versión también incluye considerando la complejidad del sistema de gestión, considerando si sus funciones son manejadas por proveedores externos o lideradas por otra organización. Los auditores deben prestar especial atención en aquellos procesos en los que se toman decisiones importantes para el sistema. Esta cláusula incorpora los lineamientos bajo el ciclo VAA, planear, hacer, verificar y actuar. Dos de sus novedades son que incluye en el programa de la auditoría la consideración de riesgos y oportunidades. Las normas hacen énfasis
que los auditores internos de un sistema de gestión deben reflexionar sobre aquellos riesgos que estén asociados al programa al fin de minimizarlo y convertirlo en oportunidades, y considerar las necesidades de sus partes interesadas en la elaboración del programa al fin de garantizar siempre su satisfacción. El número 6, la realización de una auditoría. Esta cláusula inicia indicando que los auditores deben planificar todas sus actividades previas a su ejecución. Bueno, cuando los auditores inician su gestión deben solicitar información relevante para asegurar que los auditados están identificando y controlando los riesgos relevantes a sus procesos, a la vez garantizar que se determinan los requisitos legales y reglamentarios aplicados. Posterior a la conducción de la auditoría, el auditor debe exponer los hallazgos y establecerse por lo escrito a su auditado en el reporte de auditoría. Lo siguiente, cuando se distribuye el reporte de auditoría, es necesario que el auditor brinde un seguimiento a la misma tomando como base lo encontrado. Los auditores deben asegurar que sus auditados definen acciones concretas para corregir o mejorar estableciendo un tiempo límite para hacerlo. Y luego la cláusula finaliza haciendo énfasis que el éxito del cierre de una auditoría es la comunicación sobre el auditado y el auditor. Y por último, el número 7 es competencia y evaluación del auditor. Esta cláusula habla de dos partes, que es la competencia y la evaluación. Competencia, la ISO 19011-2018, indica que se debe considerar las experiencias, habilidades y conocimientos de cada auditor a la hora de asignarlos para utilizar un sistema de gestión específico. A la vez es necesario que a la hora de seleccionar un auditor específico, éste conozca los riesgos y oportunidades asociados al sistema de gestión por auditar. Todos estos puntos son importantes a considerar al auditor líder a la hora de establecer el programa de auditoría. Posteriormente a la competencia viene la evaluación. Es importante que el auditado evalúe su auditor. Las evaluaciones deben contener aspectos claros y enfocados al proceso de auditoría. Por ejemplo, considerar si el auditor cumplió los principios de auditoría, si se basó en el alcance definido, si expuso las conclusiones, entre otros. Los resultados de la evaluación permitirán a los auditores seguir mejorando de su desempeño y habilidades en su puesto. Bueno, nos sigue la pregunta número 5, que es ¿qué empresa puede aplicar esta norma? Bueno, se puede aplicar en todas las empresas que necesiten realizar auditorías internas o externas en su sistema de gestión o quieran gestionar un programa de auditoría. Y la siguiente pregunta número 6 es ¿cuáles son los 7 conceptos que destaca esta norma? Sería efectividad número 1, número 2 desempeño, número 3 proceso, número 4 requisito, número 5 evidencia objetiva, número 6 auditoría combinada y por último número 7 auditoría colectiva. Ahora seguimos con la pregunta número 7 que dice ¿qué son y cuáles son los principios de la ISO 19011-2018? Los 7 principios sirven para dar validez, confianza, por lo que ahí se rige por los 7 principios de los cuales son los siguientes. El primero, la integridad. Aborda las cuestiones relativas a la integridad del equipo de auditoría. Considera las características relevantes de todo el equipo y también de cada uno de sus miembros. La honestidad, la responsabilidad, la dedicación, la imparcialidad y el equilibrio. Presentación imparcial. Trata de la importancia de presentar las conclusiones de auditoría de manera que se ajusten a la realidad y resulten objetivas. Se debe tener en cuenta la necesidad de registrar posibles diferencias de opinión surgidas en el momento de la auditoría. Debido cuidado personal. La agilidad del auditor debe aplicar durante la auditoría y la responsabilidad que acarrean los juicios que haga durante su trabajo. Debe trabajar con diplomacia durante la auditoría, actuar con cautela, sigilo, para obtener la confianza de sus auditados. La confidencialidad. Este principio habla de la seguridad de la información. En el proceso de auditoría, los auditores tendrán que comportarse con discreción en el uso y protección de la información que manejen durante su desempeño, lo que requiere determinar que un auditor en ningún caso puede usar la información de un modo inapropiado y para su uso propio beneficio del cliente, o de una manera que dañe los intereses del auditado. Por otro lado, tenemos la independencia. Trata sobre la imparcialidad y objetividad que deben imperar en las conclusiones de auditoría, que solo se obtienen si el auditor puede realizar su trabajo de forma libre e independiente.
Para ello, es fundamental que el auditor mantenga la objetividad durante todo el proceso. En el caso de auditorías internas, cuando el auditor es empleado de la organización, es necesario que el mismo no audite el área donde ha sido contratado. En otro lado también está el enfoque basado en la evidencia. Este trata sobre un proceso de auditoría sistemático, de forma de que todas las auditorías resulten confiables y reproducibles. Es esencial que se basen en un método planificado y racional. La evidencia debe ser verificable y comprobable desde el mismo momento en que se obtiene. Por último, el enfoque basado en los riesgos. Este último principio trata del enfoque de auditoría que considera los riesgos y oportunidades. Este enfoque a riesgo debería influenciar en la planificación, ejecución y presentación de informes de auditoría con la finalidad de garantizar que las auditorías se concentran en temas de importancia para el cliente al que se le está desarrollando la auditoría y para lograr los objetivos del programa de auditoría. Por otro lado tenemos la pregunta número 8, que consiste: ¿en qué consisten los riesgos y oportunidades de la auditoría? El riesgo consiste en la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado pueden o no presentar un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. La oportunidad se refiere a que al momento del cual se llevan a cabo los procedimientos de auditoría, el auditor puede realizar pruebas de control o procedimientos sustantivos a una fecha intermedia o al final del ejercicio. Es decir, es la época o espacio temporal en que dichos procedimientos se van a aplicar. La penúltima pregunta, que es la 9, dice: ¿en qué consiste la evaluación de la auditoría? Bueno, la evaluación de la auditoría consiste en analizar la pertinencia y efectividad para entender el problema público que tiene el alcance temporal, temático y administrativo de mayor amplitud y no deriva en actos de autoridad. Una evaluación de política pública no se ciñe a una cuenta pública determinada, sino que en la medida en la que la evaluación busca conocer el rumbo de una estrategia política, o su alcance temporal abarca la estrategia misma. A su vez, busca conocer el conjunto de acciones gubernamentales instrumentadas para solucionar un problema público, por lo que el alcance temático puede abarcar diversos objetivos estratégicos, incluso si son de distintos sectores. Se ocupa de la relevancia, su objetivo principal es cuestionar el valor de la política y emite un juicio de valor sobre los objetivos y efectos de una política y sugerencias de mejora. También es importante que el auditado evalúe al auditor, considerando si el auditor cumplió los principios de auditoría, si se basó en el alcance definido y si expuso las definiciones. Por último tenemos la pregunta número 10, con la cual concluye la presentación y dice así: ¿es necesario construir los perfiles de cargo de los auditores y de auditor líder? La respuesta es sí, sí es importante, ya que en sí cualquier persona puede auditar. La persona tiene que tener conocimientos previos, estar bien preparada con respecto al rubro en el que se va a auditar y definir sus capacidades previas que debe tener para poder llevar a cabo de la auditoría. Esto uno a que debe cumplir con el perfil personal adecuado y escrito. Es por eso que si es necesario crear un perfil de cargo para el auditor líder, una forma de asegurar de que no va a ser una persona que no va a tener los conocimientos específicos para poder realizar esta auditoría. Esa ha sido nuestra presentación y muchas gracias.